El sol se pone sobre Roma como una hoja deslizándose por el horizonte, dorando templos de mármol con luz de fuego y sombra. Desde el Foro hasta la colina palatina, la ciudad brilla, un escenario para un poder tan absoluto que exige ser adorado. Estatuas de emperadores observan con ojos de piedra fría, mientras los senadores susurran en las calles, sus togas rozando el polvo de una ciudad tanto gloriosa como podrida hasta la médula. Roma no es solo el centro del mundo, es el pulso del deseo, de la ambición y del hambre innombrable. Durante el día las calles se llenan de mercaderes que gritan sobre especias, sedas y joyas traídas desde los rincones más lejanos del imperio. Pero por la noche, esas mismas calles se convierten en ríos de vino y carne. Prostitutas, cubiertas solo por el brillo del aceite sobre su piel, se inclinan desde puertas en penumbra. Damas nobles se escabullen de sus villas enmascaradas, buscando placeres que sus maridos no pueden o no quieren darles. Cada callejón susurra secretos, cada arco oculta un escándalo. Roma respira pecado, y su latido es el poder. Pero aquí, el sexo no es amor, es moneda, es arma, afilada como cualquier gladius. Yacer con alguien no es simplemente llevarlo al lecho, es conquistarlo, marcarlo como dominante o sometido, vencedor o vencido. Incluso los rumores sobre quién se acuesta con quién pueden destruir la reputación de un senador, más rápido que una legión puede tomar una ciudad. Y nadie entiende esto mejor que los emperadores de Roma. ¿Qué harías tú, te pregunto, si tu emperador exigiera no solo tu lealtad, sino tu cuerpo? ¿Resistirías? ¿Te rendirías? ¿O apostarías tu alma por sobrevivir? Antes de descender al mundo de poder, lujuria y traición de Roma, si te apasiona descubrir las verdades ocultas que la historia intentó enterrar, tómate un momento para dar like y suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo me escuchas? Me asombra que estemos explorando juntos estos rincones oscuros de la historia, conectados a través de los siglos por la misma curiosidad que aún nos persigue. La historia que estás a punto de oír no es completamente cierta, pero tampoco es completamente falsa. Ahora, imagina que entras a uno de los banquetes lujosos de Roma. Candelabros dorados gotean cera fundida, proyectando sombras largas sobre mosaicos que narran historias de dioses tan lascivos, tan crueles, como los hombres y mujeres que ahora festejan aquí. Un jabalí asado brilla sobre la mesa, con la boca rellena de higos. Pero no es la comida lo que atrapa tu atención, es el espectáculo. Bailarinas desnudas, cubiertas de polvo dorado, se mueven como estatuas vivientes. La esposa de un senador se inclina demasiado hacia un gladiador, sus dedos rozando las cicatrices de sus brazos como si fueran medallas de honor. Cada mirada, cada gesto, está cargado de significado. El banquete de Saint-Esther esta noche no es una cena, es un campo de batalla donde el sexo es el premio y la humillación el precio de la derrota. Este es el mundo que Roma ha construido, una ciudad donde incluso la moral se dobla bajo el peso del poder. Las leyes de la virtud y la castidad se desmoronan cuando los emperadores exigen lealtad no solo de la mente, sino también del cuerpo. Para hombres como Julio César, los susurros sobre sumisión sexual eran más peligrosos que cualquier espada. La historia del supuesto romance de César con el rey Nicomedes IV de Bitinia no era simple chisme, era una daga dirigida a su honor. En Roma, lo peor que podía ser un hombre era ser visto como pasivo, como alguien conquistado en la alcoba. Y sin embargo, esos rumores persistieron, llevados en la lengua de sus rivales como veneno. Pero la época de César fue solo el comienzo. El imperio que vino después conocería placeres y perversiones, tan extremos que hasta los dioses apartarían la mirada. Lo que empezó como susurros de escándalo, evolucionaría en espectáculos tan retorcidos, tan deslumbrantemente decadentes, que se convertirían en leyenda, desde los salones de mármol de la Palatina hasta las villas de placer en Capri. El sexo se convirtió en la segunda religión de Roma, una que exigía culto,
a un precio que pocos podían pagar. Imagina los baños romanos al anochecer, vapor elevándose como dedos fantasmales. Senadores, generales y mercaderes se reclinan en bancos de mármol, sus cuerpos desnudos brillando de aceite, sus voces bajas pero filosas. Aquí se cierran tratos, no solo con oro, sino con promesas de carne. Se dice que en los grandes baños de Roma se podía comprar cualquier cosa, si sabías el nombre adecuado que susurrar, si sabías qué cortina correr. El paisaje sexual de Roma no es una historia de pasión, es una historia de dominio, de supervivencia. Entregarte a alguien, voluntariamente o no, es arriesgarte a convertirte en su peón. Mujeres como Mesalina, la futura emperatriz, pronto aprenderán a usar este juego a su favor, mientras emperadores como Tiberio y Calígula lo deformarán hasta volverlo irreconocible, algo más cruel, más oscuro, más peligroso. La ciudad espera, con sus templos brillando bajo la última luz del día, sus calles vibrando de anticipación. El escenario está listo. Los jugadores esperan, y lo que viene no serán historias de amor, sino relatos de poder afilado como cuchillo, de deseos tan retorcidos que moldearán el destino de un imperio. El poder en Roma nunca fue silencioso. No se escribía solo en las leyes, ni se tallaba únicamente en el mármol, ni se ganaba solo en el campo de batalla. El poder se representaba. Se mostraba en los banquetes, se susurraba en los foros, y muchas veces se ejercía en el dormitorio. El sexo no era solo placer aquí, era política. Compartir un lecho en Roma era revelar tu estatus. ¿Quién era el conquistador? ¿Quién el conquistado? ¿Quién se doblaba? ¿Y quién se negaba a doblarse? No eran preguntas privadas, eran cuestiones que podían levantar o derrumbar un imperio. En la sociedad romana, la masculinidad no se trataba solo de fuerza, sino de dominio. Ser un hombre de poder significaba siempre tomar, nunca ser tomado. La sumisión, en cualquier forma, era debilidad. Un senador podía liderar ejércitos, aplastar rebeliones y comandar legiones, pero si se esparcían susurros de que había sido usado o conquistado en la cama, para Roma no era mejor que un esclavo. El honor vivía no solo en el foro, sino entre las sábanas. Julio César lo entendía demasiado bien. Era el niño dorado de Roma, un general, un estadista, un hombre adorado y temido. Y sin embargo, durante sus campañas en Oriente, un rumor lo seguía como una sombra, un susurro que nunca moría. Se decía que había compartido más que vino diplomático con el rey Nicomedes IV de Bitinia. Sus enemigos lo ridiculizaban con apodos crueles: la reina de Bitinia. La sugerencia de que César se había sometido sexualmente a otro hombre, y peor aún, a un rey extranjero, era peor que la traición. Era una mancha en su honor, una debilidad que sus rivales jamás le perdonaron. Cicerón mismo, afilado y despiadado, llegó a burlarse en el Senado. Todos sabemos lo que le diste al rey de Bitinia, y no fue la amistad de Roma. El insulto dolía más que cualquier espada, porque no atacaba solo la política de César, sino su identidad misma como hombre romano. Ser visto como tomado era perder el juego del poder. Pero César, siempre estratega, jamás lo negó públicamente. Reía cuando otros se burlaban, convirtiendo sus susurros en humo. Quizás entendía que negarlo solo fortalecía el rumor, o quizás sabía que Roma, en el fondo, se alimentaba del escándalo, como una multitud hambrienta que se lanza sobre el pan. Esto no era solo sobre César. La misma dinámica se repetía en cada rincón de la sociedad romana. La sexualidad era un lenguaje, uno de dominio, humillación y control. Los emperadores lo usaban como arma. Podían elevar a un amante con una caricia, o arruinar la reputación de un senador con un simple rumor. Ser acusado de ser el pasivo no era solo chisme. Podía terminar una carrera, destruir alianzas y borrar un nombre de la historia. Tomemos el caso de Marco Antonio. El hombre que un día compartiría el lecho de Cleopatra era, en vida de César, objeto de burlas por amar tanto a mujeres, como a hombres con abandono temerario. Sus enemigos decían que se rebajaba en burdeles y baños,
dejándose usar por esclavos y gladiadores. Que esas historias fueran verdaderas no importaba. La idea bastaba para deshacer su imagen de general romano fuerte. En Roma la reputación lo era todo, y nada la corroía más rápido que los susurros de sumisión sexual. Para las mujeres, las reglas eran aún más crueles. No tenían elección en este juego. Sus cuerpos se intercambiaban como monedas. Las alianzas se sellaban con sus manos y sus vientres. Una mujer podía ser paseada por el foro como símbolo de la riqueza de su padre, y al día siguiente ser descartada si su lealtad era cuestionada. Su castidad, o la falta de ella, no era solo asunto suyo, era la cuerda política de su familia. Un solo rumor de adulterio podía hacer que su padre perdiera el poder, o que su esposo fuera humillado ante el Senado. Pensemos en el caso de Clodia, hermana del notorio Publio Clodio Pulcro. Era hermosa, rica y peligrosa. El poeta Catulo la inmortalizó en versos de amor y veneno, llamándola lesbia y retratándola como diosa y prostituta. Sus supuestos romances con hombres influyentes se convirtieron en armas políticas, usadas por sus enemigos para manchar el nombre de su familia. En Roma, la virtud de una mujer podía ser destruida en una sola frase, y su imagen torcida al servicio de las ambiciones de los hombres. Los romanos creían que el sexo revelaba el carácter. Dominar era gobernar, someterse era caer. Pero detrás de las puertas cerradas de la colina palatina, donde las sedas y perfumes ocultaban la oscuridad, estos roles se desdibujaban. Los senadores susurraban sobre las indiscreciones de los otros, mientras hacían exactamente aquello que condenaban. Los mismos hombres que se burlaban de César por su supuesta debilidad eran los que pagaban fortunas por esclavos que los sirvieran, de formas que jamás admitirían en público. El sexo no era solo algo personal, era una forma de guerra, y en Roma la guerra nunca terminaba. El nombre de Tiberio alguna vez cargó con el peso del Imperio Romano, pero cuando su reinado entró en sus últimos años, ese nombre se volvió sinónimo de miedo, de secretos y de susurros que ningún historiador logró silenciar del todo. Cuando se retiró de Roma a la isla de Capri, la ciudad contuvo la respiración. ¿Qué hacía el emperador en su palacio apartado sobre el mar Tirreno? ¿Por qué llegaban mensajeros con el rostro pálido y tembloroso, con los labios sellados como si una sola palabra pudiera costarles la vida? Las historias que surgieron eran monstruosas. Algunos dicen que eran exageraciones, inventadas por sus enemigos. Otros creen que eran fragmentos de una verdad tan vil que ni el tiempo pudo borrarla. Tiberio no solo gobernaba desde Capri, se entregaba a apetitos que convertían el poder en algo impuro. Imagina la Villa Jovis, encaramada en un acantilado dentado, sus muros blancos brillando al sol como los dientes de un depredador. El mar ruge abajo, implacable, un recordatorio de que no hay escapatoria desde este lugar. Allí, rodeado de lujo, Tiberio construyó su reino privado de sombras. Ya era viejo, con el rostro surcado por el cansancio, pero el fuego del deseo aún ardía en él, torcido, cruel y hambriento. Los rumores hablan de jardines llenos de niños y niñas, traídos desde todos los rincones del imperio, entrenados para entretener al emperador. No con música ni poesía, sino con sus cuerpos. Los sirvientes susurraban sobre niños convertidos en pececillos, enseñados a nadar entre las piernas del emperador en sus piscinas de mármol. ¿Fueron reales esas historias? Tal vez no, pero se esparcieron como una plaga, infectando para siempre el nombre de Tiberio. Pero no fue solo la juventud de sus acompañantes lo que horrorizó a Roma, fue la crueldad. Tiberio tenía un gusto por la humillación. Para él el sexo no era placer, era dominio, un acto de despojar la dignidad hasta que no quedara nada, excepto obediencia. Quienes lo decepcionaban, se decía, no eran castigados con el exilio ni con la muerte, sino con algo peor, un lugar en sus juegos retorcidos, forzados a degradarse para su diversión. Mientras tanto, Roma hervía de incomodidad. El Senado, dejado a cargo del gobierno en su ausencia, susurraba sobre el emperador que había abandonado la capital por una isla de desenfreno.
circulaban panfletos llenos de veneno. El monstruo de Capri lo llamaban, el viejo macho cabrío. Lo acusaban de actos demasiado vergonzosos como para nombrarlos en público, pero los nombraban de todos modos, a puerta cerrada, con copas de vino en mano, como si al decirlos en voz alta pudieran invocar las sombras de su villa. Tácito, Suetonio y otros cronistas pintaron el retrato de un hombre que se entregó a cada deseo prohibido. ¿Exageraron? Quizá, pero eso ya no importaba. Roma quería creerlo. La idea de su emperador como un recluso perdido en sus propios vicios era demasiado sabrosa, demasiado simbólica de la decadencia que tanto temían en el corazón del imperio. Y sin embargo, Tiberio no era un tonto. Entendía el poder del miedo. Sabía que cuanto más grotescas fueran las historias sobre él, menos probable sería que alguien se atreviera a desafiarlo. Un hombre capaz de semejantes horrores, razonaban, era capaz de todo. Se convirtió en un fantasma de terror, un gobernante no solo por sus leyes, sino por los rumores que lo rodeaban como un velo. ¿Pero qué fue, verdad? Quizá nunca lo sepamos. Tal vez Tiberio no fue peor que los emperadores que lo precedieron. Quizás sus enemigos simplemente afilaron sus plumas y lo pintaron como un monstruo, porque no podían atacarlo de frente. O tal vez, en el silencio de Capri, donde nadie podía decir no, se convirtió en algo menos que humano. La parte más escalofriante de su historia no es lo que sabemos, sino lo que no. Los fragmentos de rumores, los susurros de los sirvientes, las notas a medio borrar de los cronistas. Todo apunta a un hombre que creía que el poder absoluto significaba posesión absoluta. En los jardines de Capri, bajo el sol cegador del Mediterráneo, la moral no solo se torció, se rompió. Tiberio murió lejos de Roma, un anciano perseguido por su propia leyenda. Pero las historias lo sobrevivieron. Incluso hoy, siglos después, cuando hablamos de la depravación imperial, su nombre es el primero en surgir, como un espectro. Y quizás esa sea la verdad más grande de todas. El poder sin límites siempre da a luz sombras. Y Tiberio, el llamado monstruo de Capri, sigue siendo una de las más oscuras. Si Tiberio fue la sombra de Roma, escondida en silencio en Capri, entonces Calígula fue su fuego, una llama tan salvaje e indomable que consumió todo a su paso. Su reinado fue breve, apenas 4 años, pero en ese tiempo grabó su nombre en la historia con sangre, escándalo y una locura tan descarada que incluso Roma, una ciudad acostumbrada a la decadencia, se estremeció. Desde el momento en que ascendió al trono, Calígula rompió todos los límites que definían la decencia, el poder e incluso la humanidad. Su nombre de nacimiento era Gayo Julio César Germánico, pero Roma lo conocía por su apodo de infancia, Calígula, la botita. Había sido el favorito de las legiones cuando era niño, pero una vez coronado emperador, convirtió ese afecto en algo monstruoso. Calígula no simplemente gobernaba Roma, la poseía, y para demostrar su dominio, humillaba a su pueblo de formas que hacían temblar incluso a los senadores más curtidos. Para Calígula, el sexo no era intimidad, era un arma. Exhibía su poder tomando lo que otros consideraban sagrado, sus esposas, sus hijas, incluso su dignidad, y reduciéndolos a piezas en su teatro de crueldad. Los rumores sobre su relación con sus hermanas, Drusila, Julia Livila y Agripina la Menor, sacudieron incluso a una ciudad bien versada en escándalos. Se susurraba que yacía con ellas abiertamente, en banquetes y festivales, mostrándolas como trofeos. Drusila, a quien supuestamente amaba más, no era tratada como una hermana, sino como una emperatriz con honores que igualaban los suyos. Cuando murió de repente, el duelo de Calígula se volvió oscuro. Ordenó luto público como si Roma hubiera perdido a su reina, y algunos aseguraban que juró no volver a amar como la amó a ella. ¿Fueron ciertos estos susurros? Tal vez no todos, pero en Roma, donde el escándalo era moneda, la mera posibilidad era suficiente. Calígula, ya fuera por arrogancia o pura locura, nunca intentó silenciar esos rumores. Si acaso, los alimentaba. En banquetes lujosos,
Mandaba llamar a las esposas de los senadores, escogiendo entre ellas como quien escoge un buen vino. Desaparecía con ellas tras cortinas cerradas, y luego volvía, sonriendo, para comentar sobre su desempeño frente a sus propios maridos. No se trataba de placer, se trataba de poder, de ver a los hombres más poderosos de Roma retorcerse, mientras él destrozaba su orgullo. Su crueldad no se detenía en la nobleza. Esclavos, sirvientes, gladiadores. Nadie escapaba de su alcance. Se decía que durante sus infames orgías, Calígula convertía el palacio en un carnaval de degradación. Ordenaba construir escenarios donde actos de lujuria y violencia se desarrollaban bajo antorchas encendidas, mientras él observaba desde un trono dorado, impasible, divertido. Lo sagrado en Roma, el matrimonio, la virtud, el honor, no significaba nada para él. Para Calígula eran ilusiones, y romperlas era su juego favorito. Pero su desenfreno no era sin propósito. Cada acto de exceso, cada humillación pública, era un recordatorio para Roma. Él no era un hombre común, era un dios, o eso creía. Exigía que se construyeran templos en su honor y que se erigieran estatuas suyas junto a las de Júpiter. Incluso se susurraba que consideró casarse con su caballo, Incitatus, una broma tan obscena que era, al mismo tiempo, ridícula y aterradora. ¿Era locura? ¿O era su manera de burlarse del Senado, retándolos a detenerlo? Lo que distinguía a Calígula no era solo su depravación, era su falta total de miedo. Caminaba por la línea entre hombre y monstruo, sin preocuparse por el juicio de la historia, y sin embargo, esa misma audacia selló su destino. Roma podía soportar la corrupción, podía soportar la crueldad, pero cuando un emperador se burlaba del mismo tejido del orden romano, incluso los que estaban más cerca de él comenzaron a conspirar su final. Al final, la vida de Calígula fue tan violenta como su reinado. Lo asesinaron sus propios guardias, apuñalado en un pasillo del palacio, su sangre extendiéndose bajo el mármol que había sido testigo de sus excesos. Pero la muerte no borró su leyenda. Hasta hoy su nombre se pronuncia como una advertencia, un recordatorio de cómo el poder, cuando se suelta del freno de la moral o la razón, se convierte en algo inhumano. El reinado de Calígula no fue solo un capítulo de la historia de Roma. Fue un espejo, reflejando los deseos más oscuros y los temores más profundos de una ciudad que ya había borrado las líneas entre espectáculo y pecado. En los pasillos sombríos de la Roma imperial había un nombre que podía silenciar una sala, una mujer cuya belleza y hambre de poder despertaban tanto miedo como fascinación: Valeria Mesalina. Fue la tercera esposa del emperador Claudio, y aunque su rostro era delicado, su presencia era una tormenta. La historia no la recuerda por su bondad ni por su lealtad, sino por una reputación tan escandalosa que incluso siglos después, su nombre todavía se susurra como una maldición. Mesalina era joven cuando se casó con Claudio, apenas en su adolescencia, pero pronto entendió que la corte imperial no era un lugar para la inocencia. Detrás del mármol pulido y las cortinas doradas, Roma era una jungla de senadores intrigantes, amantes celosas y cortesanos hambrientos. Para sobrevivir, Mesalina usó su belleza como un arma más afilada que cualquier daga, y muy pronto no fue temida solo como emperatriz, sino como una depredadora. Los susurros la pintaban como insaciable, una mujer cuya hambre de placer solo era igualada por su sed de poder. Se dice que organizaba banquetes secretos que terminaban en orgías, con senadores, gladiadores e incluso esclavos convocados para satisfacer sus caprichos. Ya sean hechos o propaganda, estas historias construyeron la imagen de una mujer que no aceptaba ser enjaulada por los rígidos ideales romanos de virtud femenina. La historia más infame, la que aún atormenta su leyenda, es la de la competencia en el burdel. Según fuentes antiguas como Juvenal, Mesalina se disfrazó de prostituta común y entró en un concurso contra una de las cortesanas más famosas de Roma. El desafío: ver quién podía entretener a más hombres en una sola noche.
La cortesana, famosa por su resistencia, dio todo lo que pudo, pero al amanecer se decía que Mesalina había ganado, aún insatisfecha, aún pidiendo más. Verdadera o no, esa historia se convirtió en un arma contra ella, una forma de presentarla como el símbolo de la depravación. Pero los escándalos de Mesalina no eran solo deseo, eran estrategia de poder. Sabía que en Roma el dormitorio era tan importante como el Senado. A través de sus amantes tejía alianzas, a través de sus secretos ganaba influencia. Los hombres que la subestimaban a menudo terminaban destruidos, sus carreras hechas trizas por un simple susurro de los labios de la emperatriz. Claudio, el emperador, no era conocido por su pasión, era mayor, torpe, y con frecuencia se burlaban de su cojera y su tartamudez. Mientras él gobernaba Roma con cautela, Mesalina se movía en las sombras que él no veía o no quería ver. ¿Sabía él de sus aventuras? ¿Cerraba los ojos porque enfrentarla era también enfrentar su propia debilidad? Algunos dicen que la amaba demasiado para importar, otros que le tenía miedo. Su caída, sin embargo, fue tan dramática como su vida. Las ambiciones de Mesalina se volvieron demasiado audaces. Mientras Claudio estaba lejos de Roma, supuestamente se casó con su amante, Gayo Silio, en un acto que fue o una locura impulsiva o un intento calculado de tomar el trono. La boda fue escandalosa, una traición pública al propio emperador. La ciudad murmuraba, incrédula. ¿La emperatriz planeaba un golpe? Cuando Claudio se enteró de la traición, su sorpresa se convirtió en furia helada. No la confrontó. En cambio, envió hombres armados para destruirla. Mesalina huyó a los jardines de Luculo, suplicando piedad. Pero la piedad nunca llegó. Le dieron una elección: tomar su propia vida o ser ejecutada. Temblando, incapaz de actuar, fue atravesada por la espada de un soldado. Su historia no terminó con un suspiro, sino con un grito. Roma no la lloró. De hecho, la ciudad pareció exhalar, como si el aire mismo hubiera estado envenenado por su presencia. Pero incluso en la muerte, la leyenda de Mesalina creció. Se convirtió en el símbolo del poder femenino sin freno, una advertencia para cada emperatriz que vendría después. ¿Fue realmente tan depravada como dicen las historias? ¿O simplemente fue una mujer que se atrevió a jugar el mismo juego que los hombres siempre habían jugado y pagó el precio por ello? Al final no importa. El nombre de Mesalina no solo fue grabado en la historia, sino en el mito de los deseos más oscuros de Roma. Su sombra sigue viva en las historias de emperadores y generales, un recordatorio de que en Roma el poder y el deseo jamás estuvieron separados, y que quienes usaron uno para alimentar al otro casi siempre encontraron su final en sangre. Cuando se pronuncia el nombre de Nerón, resuena como una maldición a través de la historia. Un emperador recordado no por su gobierno, sino por el caos, el fuego y la decadencia que definieron su reinado. Si Tiberio convirtió el deseo en secreto y Calígula lo exhibió con locura, Nerón lo transformó en teatro. Para él, el sexo no era un placer privado, era una representación, una puesta en escena para la élite de Roma, donde el poder se expresaba a través de actos en los que la crueldad y el placer se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Los salones dorados del palacio de Nerón no eran solo lugares de residencia, eran escenarios. Imagina caminar por la Domus Aurea, su casa dorada, donde las paredes brillaban con mármol y pan de oro, y los techos se abrían como pétalos mecánicos para hacer llover flores y perfume sobre los invitados. Pero debajo de ese espectáculo había algo más oscuro. Cuando comenzaban los banquetes no terminaban con música ni danza, terminaban con orgías tan infames que incluso los senadores más curtidos de Roma se retiraban con asco. Nerón creía que ninguna virtud debía quedar intacta si podía entretenerlo. Hombres, mujeres, esclavos, incluso nobles que se creían intocables, ninguno escapaba a su alcance. Disfrutaba despojar de dignidad a las familias más poderosas de Roma, obligándolas a ver cómo sus esposas e hijas eran exhibidas y humilladas. Lo que comenzaba como un festín de carnes exóticas y ríos de vino,
terminaba en un caos conducido por él mismo, el emperador como maestro de una sinfonía de deseo y de miedo. Uno de sus actos más notorios fue su matrimonio con Sporus, un niño al que Nerón había castrado y vestido como novia. Ante una multitud de testigos, Nerón celebró una ceremonia pública en la que Sporus fue velado, adornado con joyas y proclamado emperatriz. El mensaje era claro: en la Roma de Nerón el poder no tenía límites, ni vergüenza ni moral. Su corte era un teatro donde toda tradición era burlada, y cada voto sagrado, retorcido en algo grotesco. Estos espectáculos no eran simples excesos, eran armas. Al arrastrar al Senado y a la élite romana dentro de sus representaciones, Nerón los ataba con miedo y humillación. Sabía que la memoria de lo que hicieron o lo que vieron los mantendría en silencio. ¿Quién se atrevería a oponerse a un hombre que podía convertirte en actor de sus obras depravadas? El historiador Suetonio relata noches en las que Nerón se disfrazaba y vagaba por las calles, atacando o abusando de quienes encontraba, tratando a toda Roma como su patio de recreo personal. De día se hacía pasar por artista, cantando y actuando para audiencias demasiado aterradas como para irse. De noche, su palacio se transformaba en un laberinto de placer y castigo. Algunos eran obligados a mirar cómo otros eran degradados, otros a participar en actos que los perseguirían el resto de sus vidas. Y sin embargo, como con toda leyenda, debemos preguntarnos: ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es el veneno de la propaganda? Los enemigos de Nerón, especialmente después de su caída, lo pintaron como un monstruo, un hombre que quemó Roma y tocó música mientras ardía, que se entregó a horrores inimaginables. Tal vez algunas historias fueron exageradas, pero el núcleo de verdad en ellas es innegable. Nerón quería ser recordado, no como gobernante, sino como un dios del espectáculo, un hombre para quien el poder y el placer eran la misma cosa. Incluso su muerte, años después, parecía una obra trágica. Perseguido por su propio senado, abandonado por el pueblo que una vez lo aclamó, Nerón se quitó la vida susurrando: «¿Qué artista muere conmigo?». Pero el legado de sus excesos, de sus orgías y de su crueldad no murió con él. Se convirtió en el lente a través del cual las generaciones futuras verían al Imperio Romano, una civilización brillante y brutal, capaz de grandeza, pero siempre perseguida por su hambre de control y de placer. La corte de Nerón no fue solo un lugar de lujuria, fue una advertencia, un recordatorio de que cuando el poder es absoluto, la moralidad es la primera víctima, y el emperador que una vez ahogó a Roma en perfumes y sangre se convirtió en su símbolo eterno de hasta dónde puede caer un hombre cuando nada, ni nadie, puede decirle no. Roma no ocultaba la carne, la anunciaba, en las esquinas, en los baños públicos, bajo falos tallados en piedra que apuntaban el camino. El deseo era un negocio, regulado, grabado y exhibido. Donde otras civilizaciones envolvían el sexo en vergüenza, Roma le ponía precio, lo sellaba y lo archivaba como ingreso fiscal. Camina por la subura de noche, el vientre de la ciudad, denso, ruidoso, peligroso. Lámparas de aceite parpadean contra ladrillos húmedos. Desde puertas estrechas, las mujeres llaman a los transeúntes, primero con voz suave, luego más aguda cuando suenan las monedas. Los lupanaria, las guaridas de lobos, los burdeles, están por todas partes. Cubículos con camas bajas, cortinas delgadas, frescos en las paredes que no dejan nada a la imaginación. Aquí, un hombre no necesita nombre, solo una moneda y una preferencia. Pero incluso en una ciudad que adoraba el poder, las trabajadoras sexuales vivían bajo una marca, infames, deshonradas. Podían ser usadas pero no respetadas, pagadas pero jamás creídas. Muchas eran esclavizadas, otras mujeres libres sin otro camino para sobrevivir. La ley reconocía su existencia, grababa sus cuerpos, y luego les negaba la dignidad. Una matrona romana usaba la estola, una prostituta usaba la toga, la prenda de los hombres, porque Roma insistía en que su cuerpo era cosa pública
un mensaje cosido en tela. No eres como las otras mujeres, eres otra cosa. Las monedas, spintriae, grabadas con números y escenas explícitas, pasaban de mano en mano, fichas para un servicio comprado en la oscuridad. En los baños, los tratos se susurraban detrás de pilares, mientras el vapor serpenteaba por el aire. Un senador podía denunciar el vicio en el foro a la luz del día, y luego deslizar su anillo del dedo a medianoche para desaparecer tras una cortina en el mismo distrito que condenaba. La hipocresía no era un vicio en Roma, era una costumbre. Y luego estaban los gladiadores, los dioses vivientes de la arena, marcados, aceitados, idolatrados, mujeres de alto rango, mujeres que jamás se mostrarían sin velo, enviaban notas secretas, pagaban sobornos, arriesgaban todo por tocar a los hombres que luchaban por aliento y sangre. Juvenal nos habla de Epia, la esposa del senador que huyó con un gladiador, dejando estatus, joyas y seguridad por un hombre con cicatrices en lugar de títulos. ¿Por qué? Porque los gladiadores encarnaban lo que Roma ansiaba y temía: poder crudo sin máscaras. Eran esclavos, a menudo extranjeros, legalmente nada, y sin embargo sexualmente irresistibles. Un espejo prohibido sostenido ante la élite. Roma convertía todo en espectáculo, incluso el sexo. Los banquetes se derramaban en representaciones, las representaciones en transacciones. Los cuerpos eran mercancía, las reputaciones garantía. La línea entre el escenario y la cama era delgada, a menudo invisible. En villas privadas, durante festines ahí no, medianoche, los entretenimientos no terminaban en música. Los invitados miraban, luego actuaban, y por la mañana fingían no recordar. Las mismas manos que firmaban leyes borraban memorias con vino, y aún así, en medio de la euforia, había miedo. Desear demasiado abiertamente era peligroso. Ser deseado demasiado abiertamente podía ser fatal. Un gladiador atrapado en la cama de una noble podía desaparecer en la arena antes del amanecer. Una mujer libre que avergonzaba a su patrón podía volver a ser esclavizada por un tecnicismo legal. El poder decidía qué era lujuria y qué era traición. Las calles de Roma contaban la historia mejor que el Senado jamás pudo. Falos tallados en las piedras del pavimento apuntaban el camino a los burdeles. Las puertas de las casas llevaban fascina, amuletos contra el mal de ojo, porque incluso quienes se entregaban al exceso creían necesitar protección contra él. Los asistentes de baño aprendían a mirar a otro lado. Los taberneros, a olvidar rostros. Todos jugaban su papel. Todos conocían el guión. Pero aquí está la verdad silenciosa. La mayoría de la ciudad no vivía como emperadores. La mayoría de los romanos no asistía a orgías bajo techos dorados, ni daba órdenes a amantes con un gesto. Sobrevivían. Vendían lo que tenían: fuerza, trabajo, cuerpo, secretos. El imperio se alimentaba de ellos tan implacablemente como se alimentaba de las tierras conquistadas. Y mientras los poetas creaban escándalos y los emperadores representaban su decadencia, las mujeres de los lupanaria y los hombres de las escuelas de gladiadores soportaban el verdadero costo. Roma se llamaba a sí misma eterna, pero si caminas por esos callejones el tiempo suficiente, lo verás. La fragilidad bajo el mármol. Una ciudad que adoraba la dominación creó mercados de sumisión. Una ciudad que adoraba el honor edificó su economía sobre la vergüenza. De día, el imperio desfilaba sus leyes. De noche contaba sus ganancias. Y siempre, siempre, las calles recordaban lo que el Senado prefería olvidar. Los pasillos de mármol de la élite romana eran lugares de cálculo, de susurros, de sombras. Los senadores debatían leyes de día, pero cuando las antorchas se atenuaban y el vino fluía como ríos, emergía una Roma distinta, una que la historia apenas se atreve a insinuar. Detrás de las puertas cerradas de las villas y palacios, el poder se alimentaba de placeres tan extraños, tan extravagantes, que borraban la línea entre el deseo y la locura. Para la élite romana, el sexo nunca era solo cuerpo, era control. Buscaban lo exótico, lo prohibido,
lo impensable, no por amor, sino por esa sensación de ser intocables. Cuando eres senador, general, emperatriz o incluso emperador, el placer común ya no basta. Necesitas conquistar algo nuevo. Los esclavos traídos desde los confines del imperio, Galia, Britania, Siria, Nubia, no eran valorados solo por su trabajo, sino por su novedad, sus acentos, sus rasgos desconocidos, sus tatuajes extraños y joyas exóticas los convertían en curiosidades vivas. No era raro que un noble romano ofreciera un banquete donde estos esclavos extranjeros se exhibían como tesoros antes de ser llevados para entretenimiento privado. En esos momentos la élite sentía que poseía el mundo entero, no solo sus tierras, sino su gente, su belleza, sus secretos, aceites perfumados, hierbas extrañas, afrodisíacos peligrosos, miel mezclada con pimienta, ostras frescas del mar, incluso sustancias como la cantárida, la mosca española, aunque pudiera causar envenenamiento. No se trataba de romance, se trataba de exaltar los sentidos hasta que cada acto desafiara a los dioses. Los banquetes de la élite a menudo se disolvían en orgías ocultas, pero no eran borracheras vulgares de taberna, eran espectáculos. Los patios se transformaban en escenarios oníricos, con cojines de seda y fuentes de vino. Actores y cortesanas representaban mitos, las pasiones de Venus, las seducciones de Júpiter, hasta que la línea entre historia y realidad se desvanecía. Observar no era suficiente. Los poderosos querían entrar en la historia, ser dioses por una noche. Algunos nobles desarrollaron obsesiones que hoy suenan surrealistas. Coleccionaban amantes parecidos a estatuas famosas. Exigían que sus parejas usaran máscaras de dioses mientras recreaban las grandes leyendas de Roma. Para ellos no era extraño. Era Roma, una civilización construida sobre mitos y relatos, donde los mortales creían poder rozar lo divino. La emperatriz Popea Sabina, esposa de Nerón, se decía que se bañaba cada día en leche de burra, convencida de que suavizaba su piel y la hacía irresistible. Nerón, por su parte, organizaba bodas simuladas durante sus noches de exceso, casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, solo para observar cómo el escándalo se propagaba por la corte. No era amor, era teatro, una demostración de que las reglas que ataban a los romanos comunes no aplicaban a los dioses del Palatino. Incluso los banquetes se convertían en juegos peligrosos de deseo. Algunos nobles mandaban instalar trampillas bajo el suelo de sus comedores, por donde aparecían bailarines sin previo aviso, o por donde los invitados eran invitados a diversiones privadas, sin advertencia. Otros construían cámaras secretas bajo sus villas, con divanes y luces suaves, donde recibían compañía selecta lejos de ojos curiosos. Pero toda esta indulgencia tenía un precio. Cuanto más retorcidos eran los placeres, más vulnerables se volvían ante el escándalo. Los rumores se esparcían como fuego. Un senador demasiado aficionado a su esclavo podía encontrarse con un rival susurrando sobre él en el foro. Una emperatriz con demasiados amantes podía convertirse en blanco de calumnias o de asesinato político. En Roma, tus secretos nunca estaban a salvo, especialmente si eran deliciosos. Y quizás ese era el verdadero atractivo, el peligro. Vivir en un mundo donde cada deseo puede cumplirse es también vivir al borde de la ruina. La élite lo sabía, y aún así no se detenía. ¿Por qué lo harían? Ya habían conquistado el mundo. Solo les quedaba probar sus límites, ver hasta dónde podían caer, antes de que la historia los alcanzara. Roma no siempre fue así. Hubo un tiempo, antes de los Césares y los palacios dorados, en que la ciudad se enorgullecía de la disciplina, del honor y de la moderación. En los días de la República, los senadores vestían togas sencillas, los banquetes eran austeros y el matrimonio era un contrato de deber, no de deseo. Un padre romano enseñaba a su hijo a empuñar una espada antes de permitirle tomar la mano de un amante. Pero el poder cambia una ciudad, y el poder absoluto la pudre desde dentro. La República no cayó con un solo golpe, sino con una lenta erosión de valores.
A medida que Roma se expandía, devorando reinos y drenando sus riquezas, algo cambió. Los generales que regresaban de la conquista ya no hablaban de virtud ni de deber cívico. Volvían con tesoros, con esclavos, con sedas y perfumes que hacían que las viejas costumbres parecieran grises. ¿Qué era una sola esposa en un mundo donde un hombre podía poseer cientos de cuerpos? ¿Qué valía una ley cuando el conquistador mismo era la ley? El ascenso de Julio César fue la primera grieta en la fachada. No solo conquistó la Galia, desfiló sus victorias por Roma como trofeos, alimentando una hambre de espectáculo que no haría más que crecer. Tras su muerte, la ciudad se convirtió en el escenario de algo más oscuro. Octavio, que pronto sería Augusto, restauró el orden, pero era el orden de un hombre que entendía que la apariencia importaba más que la verdad. Detrás de la imagen de valores familiares y piedad religiosa, la casa imperial ya comenzaba a pudrirse entre susurros de traición y lujurias escondidas. Cuando la república se transformó en imperio, la moral dejó de ser creencia para convertirse en herramienta. Los emperadores predicaban virtud en público, mientras se entregaban al exceso a puertas cerradas. Ofrecían juegos para distraer al pueblo, pan y circo, mientras la élite tejía redes de corrupción en las sombras. El poder ya no era servicio al Estado, era posesión del cuerpo y del alma. Ese cambio se sentía en el corazón mismo de Roma. Camina por el foro y escucharás a los senadores citando filosofía estoica de día, solo para desaparecer en la subura al caer la noche. Las termas públicas, que alguna vez fueron lugares de higiene y vida cívica, se convirtieron en arenas de chismes y seducción. La línea entre el deber público y el placer privado se desdibujó hasta desaparecer. El historiador Salustio lo lamentaba, escribiendo que Roma perdió su alma tras derrotar a Cartago. Sin un enemigo que temer, la ciudad volvió sus armas hacia adentro. La avaricia reemplazó al honor, el deseo a la disciplina, y el sexo, crudo, sin frenos, desvergonzado, se convirtió en símbolo de esa decadencia. Aquello que antes se regulaba mediante contratos matrimoniales y reglas sociales ahora era una moneda de poder y placer, intercambiada abiertamente entre la clase gobernante. Para la época de Tiberio, Calígula y Nerón, el cambio ya era completo. Los emperadores ya ni siquiera fingían, exhibían sus excesos, organizaban orgías como teatro político, profanaban tradiciones sagradas para demostrar que eran intocables y obligaban a Roma a mirar cómo sus valores se desmoronaban. Y el pueblo aplaudía o susurraba, se burlaba en las tabernas de los mismos emperadores a quienes obedecía, porque Roma se volvió adicta al poder, al espectáculo, al escándalo. No podía apartar la vista, ni siquiera mientras su moral se ahogaba en vino y sangre. Esta caída moral no es solo la historia de los emperadores, es la historia de una ciudad que se hizo demasiado rica, demasiado rápido, y olvidó sus propios cimientos. Las viejas virtudes, la modestia, la lealtad, el honor, aún estaban talladas en la piedra de los templos, pero ya no vivían en el corazón de quienes gobernaban. Un senador que denunciaba la decadencia en el Senado podía ofrecer un banquete privado esa misma noche, con bailarinas, cortesanas y tratos susurrados sobre cojines perfumados. El paso de república al imperio fue más que un cambio de gobierno, fue una transformación del espíritu romano. El poder se convirtió en una droga, y como toda droga pedía más riqueza, más sangre, más carne. Lo que antes se escondía tras muros ahora se mostraba al pueblo, dorado y celebrado. Cuando Roma se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. El imperio se construyó con conquistas, pero se sostenía con espectáculo, y el espectáculo más grande de todos no fue la guerra ni la política, fue ver a sus gobernantes romper cada límite, desafiando incluso a los dioses a que los detuvieran. Ahora, sobre Roma, queda un silencio que no se va. Las piedras del Coliseo permanecen huecas, sus sombras se extienden como cicatrices sobre la tierra. Las villas de mármol han desaparecido hace siglos, sus mosaicos enterrados bajo capas de polvo. Pero si escuchas con atención, si dejas que tu mente vague, aún puedes oírlo.
La música de flautas flotando desde un salón de banquetes, el susurro suave de secretos prohibidos, la risa cruel de un emperador que se creía intocable. Los deseos retorcidos de los gobernantes de Roma no murieron con ellos. Viven aún, no en carne, sino en las historias que contamos. Relatos de Calígula paseando a sus hermanas como trofeos, de Nerón casándose con un joven castrado, de Mesalina apostando su honor por deporte, de Tiberio escondido en Capri con sombras más oscuras que el mar mismo. Estas historias nos persiguen porque revelan algo eterno sobre el poder. El poder no solo corrompe, devora, toma cada deseo humano, lujuria, codicia, orgullo, y los tuerce hasta convertirlos en armas. Los emperadores de Roma entendían esto demasiado bien. El sexo nunca fue solo placer, era humillación, era control, era la prueba final de que ninguna ley, ninguna tradición, ningún dios podía estar por encima de la voluntad de un emperador. Pero aquí viene la verdad incómoda. El pueblo de Roma fue cómplice. Los senadores que murmuraban contra Calígula eran los mismos que observaban en silencio sus banquetes. Los poetas que se burlaban de Mesalina también ganaban dinero escribiendo sobre ella. Las multitudes que maldecían a Nerón después de su muerte fueron las que aplaudieron sus juegos, sus voces elevándose con cada gota de sangre. En Roma, el escándalo no solo se toleraba, se deseaba. Nos gusta pensar que la historia está hecha de líneas limpias y nombres tallados, pero no lo está. Es un desastre, un mosaico hecho de rumores, medias verdades y mentiras demasiado seductoras como para ignorarlas. ¿Estaba Calígula realmente tan loco como dicen las historias? ¿Cometió Tiberio todos los actos depravados que registraron sus enemigos? ¿Era Mesalina un monstruo o simplemente una mujer en un mundo donde los hombres temían su poder? La verdad está enterrada bajo siglos de exageración, y aún así seguimos contando las mismas historias, porque nos fascinan, porque nos asustan, porque se sienten demasiado cercanas. Quizás esa sea la mayor herencia de Roma, no sus caminos ni sus acueductos, sino sus mitos. Mitos de emperadores que eran tanto bestias como hombres, mitos de mujeres cuya belleza podía derrumbar dinastías, mitos de una ciudad que se llamó Eterna, pero que se pudrió desde dentro mucho antes de que cayeran sus murallas. Cuando hablamos de las vidas sexuales retorcidas de Roma, no hablamos solo de historia. Hablamos de cómo el poder y el deseo siempre se entrelazan. Cada palacio guarda sus secretos, cada trono sus sombras. Roma simplemente hizo esos secretos más grandes, esas sombras más profundas, y quizás por eso, 2000 años después, seguimos cautivados. Miramos estas historias como los romanos miraban la arena, medio horrorizados, medio incapaces de apartar la vista. Los nombres cambian, Calígula, Nerón, Mesalina, pero el hambre, la locura, el espectáculo, esa parte de la naturaleza humana es eterna. Así que, al dejar atrás esta historia, pregúntate, ¿qué es lo que realmente recordamos? ¿La verdad o la leyenda? Y cuando la historia mire hacia nosotros, ¿serán nuestras virtudes las que sobrevivan, o los pecados que tratamos de ocultar